Me voy a referir a Tiago, porque yo lo conocí como Tiago en portugués es Santiago. Entonces, yo lo conocí como Padre Tiago, así que para mí es Padre Tiago. Así que bueno, me presento, yo soy Macarena Sarmiento, soy licenciada en Trabajo Social, estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y soy egresada del Colegio San Alfonso, así que soy exalumna. Y la misión, soy fruto del colegio, digamos, de lo que es la misión. Así que, bueno, muy contenta de poder estar acá, compartir la charla. Yo vivía en Buenos Aires hasta hace 2 meses, me estoy reinstalando después de 22 años en Salta, viviendo en la casa de mis padres nuevamente, hasta que me pueda acomodar. Así que, bueno, un gusto estar acá y poder compartir, así que esperamos que lo que se comparta pueda nutrir el corazón y animarnos a seguir anunciando a Jesús. Muy obrigado. Bueno, quiero agradecer la invitación que la Fundación nos ha hecho para compartir. Creo que tuvimos la suerte de experimentar de tener un camino así de fe eclesial y comunitario muy rico, y bueno, creo que es importante poder compartirlo. Así que agradezco a la señora presidenta de la Fundación San Juan de la Cruz por su bonomía de considerar, y también al padre Marcos. Bueno, vamos a comenzar porque ya estamos con el tiempo. Y hoy vamos a hablar de la misión en Mozambique, pero para poder contextualizar y algo más amplio, vamos a empezar hablando de la misión de la Iglesia. Después vamos a ir metiéndonos de a poquito, pero antes de empezar queríamos con Tiago que compartan en pequeños grupos así tipo cuchicheo, muy breve, muy simple y breve, qué es la misión, por un lado, de la Iglesia, qué es la misión de la Iglesia, y por otro lado, qué es la misión Acciones. No hay que dar una definición acertada ni mucho menos, sino lo que para cada uno es, lo que cada uno entiende, lo que cada uno sabe, qué es la misión para la Iglesia y qué es la misión Acciones. Así que ahí estamos, se dan vuelta y comparten de las 4, por ejemplo, de dar vuelta. ¿Qué es la misión para la Iglesia y qué es la misión Acciones? Eso, bueno, por eso.
aparece en pantalla. No es. Bueno, hola. A ver, decir un poco por aquí. Dale. Dale, Miguel. Acércate. La misión de la iglesia, la misión en sí de la iglesia es llevar la palabra de Dios a aquellas personas que quizás sí lo conocen a Dios, están cerca de Dios, y hay otras personas que no están cerca de Dios o no lo conocen. ¿Y las agentes? Ahí el grupo de la segunda línea. Che, vengan acá porque no sé si hay. No se escucha nada. Es evangelizar al pueblo que no conoce a Cristo. Aquí, ¿qué me dicen las niñas? Ir a evangelizar a alguien que no conoce a nuestro Dios. ¿Alguna otra? Y bueno, como dice el Papa Francisco, ir a la periferia, ¿no? A llevar la palabra. Bien. Llevar la palabra a personas que no la conocen y a los que más necesitan. Bien. Ayudar a difundir la palabra de Dios. Muy bien. La estructuración del Evangelio también, para poder hacer y dar lo que la gente necesita y que no le parezca una cosa, que solo lo mío es lo verdadero. Sí, yo sé que es lo verdadero, pero para darlo a los demás, conocer su cultura, conocer su pensamiento, sus creencias, ir adaptándome a lo que ellos son. Así es. Señora. Salvar almas. Salvar almas. El carácter misionero de la Iglesia es algo por naturaleza que responde al mandato del Señor y que predicar el Evangelio a todas las naciones. Y agentes es eso, a todas las naciones. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosa? Estamos suficientes. Sí, señor. No tenía la mano levantada. Se estaba agarrando la cabeza para que vine a este lugar. Bueno, paso la bola a Manuel. Bueno, todo lo que fueron compartiendo de algún modo está relacionado con lo que es la misión. No podemos entender la iglesia si no es desde la misión. Como decía su nombre, como decía Claudio, está indisolublemente instalado en nuestra iglesia en la identidad como cristianos. Cuando recibimos el bautismo, ¿no? Recibimos este llamado a vivir la misión, ¿no? A anunciar el Evangelio. Por lo tanto, no es solamente la salida, el ir, el testimonio, sino también el anuncio, ¿no? O el anuncio y también el testimonio. No solamente se puede quedar en lo que decimos de Dios, sino también en cómo lo vivimos en nuestra propia vida y cómo lo compartimos con quienes forman parte de nuestra vida. Este llamado a la misión aparece en los 4 evangelios y en Hechos de los Apóstoles. En todos está presente el envío misionero, ¿no? Es comunión y es envío. Es estar con Dios y llevarlo también a los demás. Y dentro de este único llamado, por así decir, de este único envío, la Iglesia tiene 3 modos de responder a este llamado de la misión. Uno tiene que ver con la pastoral ordinaria, que es todas las actividades y todo lo que hacemos en la parroquia, en la diócesis, que lo que busca es animar nuestra fe. Después está la nueva
después está la misión Adyentes, que tiene que ver con llegar a pueblos, a culturas, a grupos donde no se conoce a Dios, no se conoce a Jesús, donde nunca se habló de Él, y eso tiene que ver con la misión Adyentes. Ahora, el modo en el que la iglesia, y ahí nos vamos metiendo más en Mozambique, porque hoy queríamos hacer como esta contextualización, porque nosotros vamos a hablar de Mozambique, que es una misión Adyentes. Y el modo en el cual la iglesia fue a otros pueblos, a otras culturas, a llevar, ¿no?, la palabra de Dios, no siempre fue la misma. A lo largo de la historia eso fue cambiando. En el primer tiempo, sobre todo en el periodo de la colonización, la iglesia entendía que, bueno, ir a anunciar, llevar, misionar, tenía que ver también con inculturar la cultura europea a los otros pueblos. Esto fue así, siempre cuando hablamos no generaliza, pero siempre también hay excepciones, ¿no? Hola, hermana. Entonces, hay excepciones también. Así como fue distintivo, por así decir, lo que acabo de decir, también ha habido experiencias misioneras donde no se fue, ¿no?, a colonizar, sino que se ha respetado, pero no era lo principal. Ya hacia el tiempo previo al Concilio Vaticano II y post-Concilio Vaticano II, la Iglesia entiende que Dios vive en todos los pueblos, que es lo que llaman semillas del verbo, y que entonces el modo de misionar, el modo de llegar, no es desde la imposición y desde borrar lo que está o anularlo o decir esto no es válido, sino que tiene que ver con el respeto de la cultura, con reconocer que Dios está ahí y con cuidar, ¿no?, eso que Dios sembró en ese pueblo. Así que, post-concilio, ese fue el tinte de la iglesia, ¿no? Y es el tinte desde el cual la misión redentorista llegó a Mozambique en el año 2002. Así que ahora el padre Thiago les va a contar un poco más ya la misión de la iglesia en África y cómo llegaron los redentoristas allá. Y después les vamos a contar de cómo se organizaba la misión y cómo se trabaja. Bien, vos lo estabas diciendo, ¿no? Cuando hacía lo de la misión, esto el tema de la cultura del lugar. Para reforzar lo que decía Macarena, una cosa importante es nosotros vamos, Dios ya está, esto es lo primero, Dios está en todos lados. El Espíritu Santo con su sabiduría va conociendo y dando también esa impronta en la cultura, en la sabiduría, en la religión también natural del pueblo. Entonces, lo que se tiene que, o sea, la disposición interior es justamente entrar a conocer esa cultura, los significados, cómo entienden las cosas para poder dar ese paso más que es la proclamación de Jesucristo. No es esto una mirada así un poco alienada o romanticoide de la cultura, como se acuerdan que en la época de los 500 años había salido Takio Boy, que más o menos que era el paraíso viviente, era América, y después llegaron los degenerados españoles, trajeron la cruz, la espada y borraron todo, que no es así. No es romantizar, porque en la cultura, en toda cultura, encontramos la marca del pecado y la necesidad de la redención. O sea, para algo Jesús, Dios se hizo hombre, se encarnó para justamente darle a la humanidad el camino que había perdido por el pecado. Es importante esto que decía en la misión de Mozambique particularmente. La misión en África
tiene una primera etapa. Tenemos un mapa de África, no lo tenemos, todavía no tenemos. Para mañana vamos a tener eso. Sí, tenés razón. Vine a hacer propaganda del continente. Una primera etapa de la misión se vive aquí en el norte de África, que es los primeros siglos de la iglesia. O sea, la iglesia crece en el Mediterráneo y entonces ahí está. Entonces crecen, bueno, tenemos el super santo de África, que es San Agustín. San Agustín, tenemos a Jacobo, todos los que empezaron el tema del monaquismo, que después va para Oriente y para Occidente. Una segunda etapa es la que empieza en la época donde los colonizadores portugueses. ¿Tendré cables suficientes? Me falta una stick. Entonces, los portugueses entran aquí, digamos, y por aquí, y se establece una evangelización muy limitada, sobre todo a los portugueses y a los pocos que estaban en las zonas marítimas, diríamos así. Pero ya allí comienza una internación en el continente, y esa internación de los primeros misioneros da que en el Congo, al ver la vida de los misioneros, uno de los reyes pida a los misioneros, o sea, se van a encontrar y pide que lleguen al Congo. Digo, esto es anecdótico, no tanto, porque el Congo tiene una iglesia con una raíz formidable que tiene hasta su propio rito. Nosotros acá somos del rito latino. Hay un rito congolés para la celebración de la misa, y todo tiene que ver con esto, con esta penetración paulatina, y con que los primeros misioneros que llegaron ahí, sobre todo los primeros, no tenían la teoría de la cultura, pero tuvieron el buen tacto de la cultura, de saber encontrarse, y crearon un clima de amistad que perduró a pesar de que la estructura eclesial era totalmente débil, diríamos así, sin casi estructura. Después, al final del siglo XVII, ya casi toda esta evangelización queda abajo. Y siglo XVIII y siglo XIX será verdaderamente un momento evangelizador muy fuerte, con figuras en todo el continente muy importantes, que hacen prender la fe en poblaciones como Nigeria, en Uganda, que son como los lugares donde más se destaca. La idea de la Iglesia era mucho llevar la civilización europea, pero estos misioneros, en el contacto con la gente, sobre todo el Bishop Shamana en Nigeria, una epopeya maravillosa para leer la historia de él, y otros entienden que no puede ser eso, y entonces entra la evangelización a tener una impronta ya más de presencia, y se van haciendo como núcleos importantes de la fe católica. En el caso de Mozambique, con Angola, está muy relacionado al imperio portugués. Y lo portugués es una variación así, porque en Europa había mucho periodo de anticlericalismo, cerraban a los jesuitas, se expulsaban a la... Bueno, así que en un momento había 100 misioneros, en otro momento había 10 misioneros, así que era todo así.
En el año 1940 se firma el concordato entre Portugal y la Santa Sede. Y ahí se desarrolla mucho la Iglesia, pero queda un poco sujeta al poder colonial. Y esto ha de traer muchas tensiones en la guerra de la independencia, que va finalmente a derivar en que el gobierno ya de índole marxista da 24 horas a la mayoría de los misioneros para que dejen el país con 20 niños. 24 por 20. Es el año, eso acontece en el año 1975 hacia finales, y ahí comienza la historia de la Iglesia en Mozambique que nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque la Iglesia quedó del día a la noche desprovista de sacerdotes, de religiosos, de religiosas y de estructuras. Todas las estructuras de las misiones, grandes estructuras, quedan nacionalizadas para el Estado. Donde nosotros llegamos, había hermanas y había sacerdotes, los obligaron a vivir en una misma casa, tenían un pomar, no sé, ¿cómo se dice pomar? Pomar, ¿qué significa? El patio. Estaba lleno de árboles frutales, tenían permiso solo de un árbol frutal. Fue una época muy complicada. La Iglesia, como tenía esta cuestión ligada al poder muchos, entonces quedó bajo sospecha. El obispo que nos recibió nos dijo, había muchos que eran más portugueses que misioneros, y lo dijo con dolor, ¿no? Porque la lucha de la independencia fue brava. Pero bueno, ¿cómo es que nosotros llegamos a Mozambique? Porque si no el tiempo se nos va volando. Llegamos a Mozambique porque la congregación nuestra, como todas las congregaciones, tiene unas reuniones cada 6 años de todos los representantes del mundo, ¿no? Y entonces ahí, en el año 1985, está el padre Enrique Domínguez Roca, párroco de Cachi, acompañándonos aquí. Buenas noches, reverendo. Nos reunimos en eso que llamamos capítulo general y sale como tema, como inspiración para la congregación toda, evangelizar a los pobres y dejarnos evangelizar por ellos. Ese es el tema. Pau, como era paupérico, bueno, en latín nunca, acá tengo alguna literata del Regnum Christi me va a traducir. Entonces la congregación asume esto, el general, que es como sería el obispo, por decirlo así, de la congregación, impulsa a que se vaya a África, y en el siguiente capítulo, una de las opciones congregacionales es la presencia, acrecentar la presencia misionera en el África. Eso lo recibimos y, bueno, a mí se me despierta, digamos así, se me despierta el indio del África, pero miren qué lindo lo que pasó. Yo tenía un director espiritual, uno que iba a charlar, era jesuita, el padre Soncín, y me dice, yo le digo, ¿vos sabés que ando sintiendo esto? Me dice, mira, si vos te vas a África, te agarra la malaria y te morís a los 3 meses, una posibilidad, ¿qué va a pasar? Van a decir, mira el loquito, se fue el loquito, qué sé yo, y no pasa nada. ¿Por qué no haces algo que involucre a la comunidad? Y así fue. Hicimos una presentación en el capítulo del año 96, todo lleva su tiempo,
y ahí me enteré que había otros hermanos que también tenían ese deseo, pero era muy, o sea, muy de cada uno. Y en el año 98 iniciamos, nos envían a Esteban y a mí, nos envían a Nigeria, que fue el primer paso. Ahí estuve 2 años para tomar contacto con la realidad africana y para ver un poco de qué se trataba. Mientras tanto, aquí se crea un grupo dentro de los congregados para la misión en África, y eso hace que en el año, volvemos en el año 2000, y en el año 2002, en el año 2001 decidimos intentar comenzar nosotros algo. Y en el año 2002 se concreta eso en Mozambique. Digo, cuento esto porque me parece muy lindo la sabiduría del padre Sorcini, que hizo que no fuera un loquito, aunque pueden considerarme así, no importa, pero sino la comunidad. Y este envío de la comunidad, de la congregación, lo he sentido a lo largo de todos los años que he estado. Es muy diferente cuando alguien se va solo que cuando el cuerpo, que es la comunidad, te envía. Y este es un dato que lo guardo así con mucho cariño, porque creo que a nuestra congregación, a nuestra congregación en Argentina, la ventanita del África y de Mozambique nos ha hecho bien en muchos aspectos. ¿Cómo voy? Magdalena, vos me estás controlando, porque paro mucho. ¿Por dónde voy? Pasa que hay cosas que quiero decir. Mientras él se ubica en el power. Comentar un poquito de estas diapositivas. Vieron que el padre les contó de que la guerra de independencia de ese don fuerte tiene que ver con todos estos datos de Mozambique, ¿no? Mozambique es un país muy rico en recursos. Hoy por hoy, lamentablemente, la economía y todo lo que es lo material, ¿no? Las poblaciones sufren mucho la cuestión económica por la corrupción política, ¿no? Que también gobierna en el país. Así que bueno, estos son un poquito de datos nada más, y esto que tiene que ver más con la riqueza que hace al pueblo mozambicano, que después vamos a contar algunos valores ya más específicos de lo que vivimos nosotros, porque hablar de África, hablar de África, ¿no? Pero África es un mundo muy diverso. Y uno dice Mozambique, pero no es lo mismo el norte de Mozambique que el sur, nosotros estuvimos más hacia el sur. Entonces después les vamos a contar los valores que nosotros descubrimos en las comunidades donde nos tocó estar, pero en líneas generales el pueblo mozambicano se caracteriza por estos valores, un fuerte sentido de lo comunitario y lo familiar, una gran capacidad de acogida y de hospitalidad, el tema del encuentro, de escucha y de empatía, ¿no? Una comunidad que sabe escuchar y que tiene tiempo para todo, cada cosa tiene su tiempo y se respeta el tiempo que tiene cada cosa, ¿no? Eso me parece que es algo súper distintivo de lo que vos fue comentando, Tiago. ¿Esta querés decir algo? No puedo. Bueno, acá está un poco, este es un esquema. Está en portugués. No fecho a traducción. Esto, hay 2 elementos en la historia reciente de la Iglesia que son muy importantes para la organización de África. Uno son los 2 sínodos especiales que hubo para el África. El primero que lo convocó fue Juan Pablo II. Y realmente, cuando uno ve la Iglesia, no solamente desde este rincón, sino conoce un poco más, yo agradezco ese papado con esa impronta misionera y con esa visión que tuvo Juan Pablo II.
esto, la idea de los africanos de juntarse, los obispos, y esto ya venía madurando desde el Concilio Vaticano II, que es el primer concilio que tiene diferentes colores, diríamos así. Los concilios anteriores eran más, en general, más blancos, diríamos así. Y entonces ellos van viendo esta necesidad y aparece, sobre todo cuando Pablo VI, que es el Papa moderno que visita a Uganda para la canonización, y él recoge esto, llama, inmediatamente organiza y dice: vamos, está bien, hay que hacer un sínodo especial para el África. Y el sínodo ese marcó a la iglesia africana a fuego. ¿Por qué? Porque señaló los campos específicos donde sí o sí la iglesia tiene que tener, diríamos así, cuidado para poder ser una iglesia que esté en el camino del pueblo y según el pueblo con que camina. No una iglesia traída de fuera, sino una iglesia con la fisonomía de la iglesia, de la cultura esta. Lo lindo, y eso es que muchas de las cosas que salen en el sínodo, la iglesia de Mozambique los vive antes. Porque esto que les decía, cuando queda casi decapitada, había 14 sacerdotes mozambicanos cuando rajan a la gran mayoría. De eso tuvieron que ordenar obispos. O sea, el obispo que nos recibió, que murió el mismo día que yo nazco, murió el 7 de septiembre, él decía: a mí me hicieron obispo porque no había más cura. Si no, yo no hubiese sido nunca obispo. Pero esta gente, por un amor a Dios y a su pueblo maravilloso, fue abriendo un horizonte de iglesia completamente distinto, que es lo que marca la identidad de la iglesia de Mozambique. Lo que recoge el Papa Juan Pablo es la necesidad de la inculturación, que es, acá está, sería como el dibujo, diríamos así, que es intentar ver de los valores que decía Macarena, cuáles son semillas para que la palabra de Dios encuentre una tierra fértil y crezca. Y qué otras cosas de la cultura no son contrarias al Evangelio, y hay que ver cómo darle, o sea, cómo llegar con el Evangelio para que se cambie la mentalidad. Y esto nosotros lo hemos podido experimentar, porque al lado de los grandes valores de la cultura, Benedicto XVI dice que África, en el segundo siglo que convoca a Benedicto XVI varios años después, dice que África es un pulmón espiritual para la humanidad. Benedicto XVI, ni tampoco Juan Pablo, no eran de guitarrear y de, digamos así, sobar el lomo, sino que lo dice desde una conciencia de la riqueza de cómo se vive desde las culturas locales y cómo eso puede llevar realmente a profundizados en Cristo, cómo eso puede dar vida para toda la humanidad. Entonces ahí se trata de discernir lo que es del Evangelio y las cosas que son contrarias al Evangelio. Entonces esto, Juan Pablo II, la inculturación, la iglesia como familia de Dios,
y entonces el tema de las pequeñas comunidades, el tema de la formación para todos. O sea, en la iglesia todos tenemos que formarnos, porque si la iglesia se hace de pequeñas comunidades, los responsables de las pequeñas comunidades tienen que tener su formación. Y después el otro tema, en el África, el tema de la autosustentación de la iglesia, porque todavía la dependencia económica es fuerte. Pero estas 4 cosas han marcado a la iglesia, y lo lindo al llegar a Mozambique es que esto ya era parte del camino de la iglesia mozambicana. Vieron que aquí se habla mucho del sínodo. ¿Cómo es que dice la iglesia? ¿Cómo es? Hay una iglesia sinodal, ¿y qué dice? Caminar todos juntos. ¿Y cómo es? Comunión, participación y misión. Esto es lo que dice ahí el padre Marcos, Enrique, que está leyendo también. Bueno, yo les voy a ser sincero. Leído esto en el contexto argentino de la iglesia que somos y en otras, parece una guitarra. Pero yo la riqueza que encuentro en Mozambique es que eso ha sido el camino de la iglesia de Mozambique desde la intuición del Espíritu, animando a esos obispos ordenados por escasez para convocar en el año 1977, inicio de la guerra civil de Mozambique, tremenda. Murieron más de 1 millón de personas, 2 millones de personas desplazadas, pobreza, hambruna por todos lados, la consecuencia de 15 años de guerra. Pero en un estado marxista que perseguía a la iglesia, los obispos dicen: este tiempo revolucionario es un apelo, un llamado a nuestra fe para que pensemos qué quiere Dios de nosotros. Y convocan lo que se ha llamado, los que tienen la experiencia de la iglesia de Mozambique, que son las asambleas nacionales de pastoral, donde participan todos los obispos, algunos sacerdotes de la diócesis, alguna religiosa y algunos laicos elegidos. Esta gente, en el contexto de mucho sufrimiento para la iglesia, se reúnen y sacan las conclusiones de la primera asamblea, donde se dice que la iglesia va a caminar, va a ser la iglesia de las pequeñas comunidades ministeriales, donde cada uno presta su servicio para que la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y las consecuencias de ese conocimiento, que es la caridad operante en la realidad, se haga presente. Y entonces se hace una opción por las pequeñas comunidades, por los ministerios, o sea, somos nosotros la iglesia. Acá tenemos que vamos a hacer una comunidad acá, hay que formarse, dicen cuáles son los ministerios que más necesitamos. Y entonces las comunidades se van a organizar en base a 3 ejes. El eje de la fe, ¿cuál será el otro eje? Fe. De la palabra. Fe. Fe. Esperanza y caridad. Ahí está, esos son los 3 ejes. La iglesia se vertebra en las 3 virtudes que llamamos teologales. La fe
está ligada especialmente a la transmisión de la fe, a la catequesis, al anuncio. La esperanza está ligada a qué? Esperanza de que entiendan la palabra, que la necesiten a la palabra. A la liturgia. En la liturgia nosotros celebramos lo que esperamos. Es la presencia actuante de Dios que está en medio nuestro. Y la caridad, eso no necesita mucha traducción. Y entonces ahí se van perfilando los diversos servicios de las comunidades. No, mi Santiago. Bueno, no, porque digo, yo no sé, por ejemplo, si hay un documento, no, hace 3 años un poquito más de un año, pero si hay un documento que se emite en la Conferencia Episcopal Argentina, si ese documento se conoce en las comunidades, la verdad que no sé, por lo que yo me acuerdo de mi experiencia argentina, no es así. Estos documentos, sobre todo el de la primera asamblea y el de la segunda asamblea, lo conocen todos en Mozambique, desde la señora que limpia hasta el cura que viene de afuera, que tiene que aprenderlo porque viene a servir a una iglesia que tiene su hoja de ruta. Y esto es algo tan lindo, saber que todos entienden qué decimos cuando decimos iglesia y todos vamos como empujando el mismo carro que tiene que ver con la presencia de una comunidad creyente en el medio de la realidad y del pueblo. Esta ha sido la riqueza eclesial más grande. ¿Por qué? Porque yo llego, gracias, sos una genia, Macarena, tengo ella aquí, me va haciendo el apoyo. Cuando yo llego a Mozambique, cuando llegamos a Mozambique, nosotros tuvimos que hacer un curso para formarnos, para entender. Ya teníamos algo, habíamos ido buscando y todo, pero la iglesia local en Iñambane nos metió un mes a estudiar un poco la lengua, a hablar de su cultura, de los ritos, de las tradiciones, a explicarnos cuáles son, cómo es que se vive la familia, las cosas, cuál es la realidad de la salud, de la educación. Esto, y nos da la hoja de cómo es que se hace esto. Esto es una cosa que yo aquí y en otros lugares donde he estado no lo he conocido. Acá cada párroco es un papa, como decía uno. Cada párroco es un papa. Allá no. Porque si vos tenés la hoja de ruta, que la conocen todos en la comunidad, vos sos un servidor de esta comunidad que camina de esta manera y que se va encontrando cada tanto para poder discutir los temas, para poder encontrar la vuelta a situaciones y después decidir cómo se va haciendo. La tenés en el territorio de la otra, la de otra. Miren esto. Vamos a suponer que esta es la parroquia de la Santa Cruz, Marcos. La parroquia no es esto la parroquia. Allá la primera cosa es, la parroquia es el territorio que abarca. Y la preocupación es que ese territorio que abarca, acá será, no sé, la avenida de la Independencia, no sé qué, San Alfonso tiene la Entre Ríos por un lado, bueno,
que ese territorio tenga presencia eclesial. Y entonces están las pequeñas comunidades, que serían estas. Se agrupan esas pequeñas comunidades en zonas pastorales. Y para que esa comunidad, sobre todo en las zonas rurales, donde es mayor el territorio, para que esa comunidad tenga mordiente en la vida cotidiana de las personas, esta comunidad se divide, bueno, acá faltarían algunas N's en núcleos, de forma que la parroquia tiene una organización que permite que todos los que participan de la comunidad creyente estén al tanto de las cosas que se hacen y que pasan. ¿Por qué? Porque hay un consejo pastoral, el consejo pastoral parroquial reúne a los, volvemos para atrás después de reúne a los animadores de zona. En el caso nuestro eran 60, ahora son 66 comunidades, la última vez eran 60 comunidades divididas en 15 zonas pastorales. Entonces, los animadores de zona van al consejo pastoral y van los encargados a nivel parroquial de los ministerios, los 3 ministerios principales. En realidad son 5 los que van. ¿Quién es el animador de la liturgia a nivel de la parroquia? ¿Quién es el animador de la caridad? ¿Quién es el animador de la catequesis? En una población 50% menos de 18 años, como tiene Mozambique, ¿quién es el representante de los jóvenes? Y después, ¿quién es el representante de Justicia y Paz? Justicia y Paz ha sido un trabajo que Jorge, mi compañero que conocen aquí algunos, Jorge Martínez, Jorge ha estado al frente de la comisión diocesana durante mucho tiempo y ha hecho un trabajo muy lindo en algunos aspectos donde la cultura necesita ser sacudida por el Evangelio, sobre todo en las acusaciones de hechicería y eso. Bueno, todo eso ha generado una formación grande. Entonces, este es el esquema. Tenemos la reunión del Consejo Pastoral. Ahora se pasan gracias. ¿Cómo hacemos? Preparación. El Consejo Pastoral tiene una dinámica circular. Viene de abajo hacia arriba. Entonces, los animadores de las comunidades recogen las realidades, las preocupaciones, las propuestas de sus comunidades. Hay un trabajo antes de cada consejo, se reúne el consejo de zona. Se llega a la reunión del consejo pastoral y son 2 días de reunión en la zona rural, cada 3 meses, 2 días completos que pasamos con los animadores. Y se reúnen y ahí lo primero que hacen es se comparte lo que ha acontecido en los últimos 3 meses. Las noticias, se hizo esto, hicimos esto, tal comunidad pasó esto, tal comunidad, para que todos estemos en sintonía. Entonces, después, lo que hacemos es, después de dar un momento de formación para los animadores de la zona, y después son los temas que entre todos colocamos. ¿Qué temas necesitamos trabajar? Esto ya viene de aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos una agenda. En el Consejo Pastoral vamos a tratar esto
esto y esto. Y después, antes de definir, se abre el diálogo a ver qué otros temas se tienen que tratar. Y muchas veces surgen temas y bien importantes. Entonces, va para ahí, en el consejo se comparte y hay cosas que decidir y se decide la programación. 60 comunidades, una parroquia de 140 kilómetros de este a oeste, de 60 de norte a sur, para moverse mucho, entonces hay que programar bien para poder estar en los lugares. Y entonces las cosas que se deciden vuelven al consejo de la zona, que se reúne antes del consejo pastoral parroquial y después del consejo pastoral parroquial. Yo les puedo decir que en los años que pasé allá nunca hicimos algo sin el consenso del consejo pastoral. Y muchas cosas que nosotros teníamos como idea, como propuesta, cuando nosotros vimos que realmente, como que dice, el horno no está para bollo, entonces no, hay que dejar al tiempo madurar. Para mí, nosotros sin esta estructura, ¿se imaginan llegar a un lugar que tiene 60 comunidades que no sabe dónde están, no conoce mucho la lengua y todo? A nosotros nos llevaron de la mano, diríamos así, para el servicio pastoral, los animadores. Gente que tiene su familia, su trabajo, pero que, como en toda la estructura, muchos lógicamente, no vamos a pensar que todo el mundo es San Felipe Neri, la entrega y la alegría, pero un amor a la comunidad entendida como la propia familia. La comunidad cristiana, la isla, Pinares para ustedes, ellos lo consideran, es mi familia. Y entonces, este discernimiento plenario de las situaciones se hace con discusión. Muchas veces hay que dejar la bola de remojo, rezar un poco más cuando no hay acuerdo para ver esto. Y cuando sale el consejo, se va ya con la cosa madurada. ¿Para qué? Para que en las comunidades y de las comunidades a los núcleos llegue el mismo mensaje. La formación que reciben los animadores la dan en su zona a los animadores, al consejo de la zona, y el consejo de la zona lo transmite a las comunidades. Esa experiencia quería mostrar cuando nosotros llegamos. Además de esa formación, nos dieron un directorio pastoral y uno que se llama, para nosotros sonaba feo, pero después, claro, en portugués es otra cosa, un prontuario de normas canónico-pastorales. Nos entregan así y a estudiar, a meterte. Entonces, sería como una colección de documentos, de decisiones canónicas y pastorales de la diócesis. Eso que a nosotros nos dan, eso lo saben los laicos que animan las comunidades. Y esto es una ayuda enorme para vivir un trabajo eclesial en comunión, donde el sacerdote tenemos nuestro don y tenemos también la responsabilidad del pastoreo, pero siempre acompañados con los que son servidores, ministros de los diversos ministerios para animar la vida de la comunidad. Les
fondo es reflejo del amor a Dios. O sea, allá, por ejemplo, Mili deja de ir a la iglesia 3 semanas. Te tomo de punto, Mili, porque te conozco, estás argentina, hermano. ¿Qué vas a hacer? Mili vive en la comunidad por ahí, diríamos ahí. Entonces, el animador de la zona o el animador de la comunidad dice: che, me dijeron que Mili no está. ¿Eso qué hace? Hace que el responsable de la zona más pequeña del núcleo vaya y visite a Mili. Che, Mili, ¿qué pasa? O sea, hay un interés, porque hay un conocimiento, porque hay una territorialidad que hace que esto es más difícil. Pero en la misma ciudad existen los núcleos. Es como si acá, no sé, de la Santa Fe para la zona de Puerto Antoniano, acá serían las comunidades especiales en un tiempo, o los grupos bíblicos, grupos de oración, pero con verdadera fraternidad y verdadero encuentro donde cada uno de los que está me importa, me interesa. ¿Qué pasa que no venís? Está enfermo, vamos a visitarlo. O sea, estas cosas realmente son de una iglesia, familia, que realmente llega al corazón y acompaña las situaciones. En la zona rural, no de los que son nuestros, diríamos decir. La población católica es más o menos en Mozambique en este momento ha crecido mucho la iglesia, debe ser cercana al 27%. ¿No? Y en la zona rural donde estábamos, más o menos era así. Hay mucha religión tradicional y también están algunas sectas y otras iglesias serias. Pero de los nuestros, yo les puedo asegurar que no hay un enfermo, alguien que esté carente, que le falte, sobre todo los ancianos que quedan en el campo, ahí, que no va a ser atendido, visitado por los hermanos de la comunidad. En la catequesis, una de las cosas es que, por ejemplo, la caridad se practica. Son chicos los que empiezan a los 9 años, se bautizan a los 12 en general, porque así solo por una disposición de la conferencia episcopal, solo se bautizan los que son hijos de matrimonio casados por la iglesia. Y si no, hacen la catequesis que dura 4 años. Acá se imaginan. Se mueren todos, salen todos disparados. La catequesis de adultos dura 2 años y medio. Y antes de ser admitidos para pasar de una etapa a otra, la comunidad pequeña se reúne y les da el visto bueno. Si hay un visto que no es bueno, también nos corresponde a nosotros verificar que no es bueno verdaderamente, porque a veces también, digamos, la humanidad lo tenemos en todos lados, ¿no es cierto? Si yo me peleo con Mili, como me estoy peleando hoy, entonces le voy a decir: no, Mili no puede recibir los sacramentos. Pero hasta esa cuestión es discernida, y uno tiene que tener, como pastor, tiene que tener mucho oído atento para ver realmente cómo es la cuestión, ¿no? Entonces, esto es una riqueza muy, muy grande de la iglesia, porque realmente nosotros íbamos a visitar las comunidades los viernes, los sábados, los domingos para las celebraciones de la fiesta. Ya después, cuando volví la segunda vuelta al campo, ya estaba un poco más viejo y le digo a Jorge: che, yo
viernes, sábado y domingo no me dan cuero porque a veces tenés que dormir en las enteritas y esto, y bueno, ya la columna se resiente. Pero nosotros llegamos, la visita era en el consejo pastoral, la visita era programada. ¿Qué vamos a hacer este año en las visitas? Este año vamos a reunir a los núcleos. Entonces llegábamos y teníamos reunión en los 4 o 5 núcleos de la comunidad. Este año vamos a privilegiar el encuentro con los ancianos. Claro, todo no se puede hacer, pero todo de la mano de esta participación de la gente y de esta responsabilidad. 66 lugares. En Mugamba todos los domingos tienen celebración de la palabra. No hace falta que esté el cura para que la comunidad se reúne siempre y siempre se reúne para rezar. Y para rezar y después para ver las cosas propias de la comunidad. En esta unión de fe y vida. Gracias a Dios ahora ya hay varios ministros de la Eucaristía, entonces en las zonas, las fiestas principales van a buscar la Eucaristía a la parroquia porque hay muchas comunidades que no se puede por seguridad dejar el Santísimo, diríamos así, ¿no? Entonces van a buscar la comunión, los ministros, para que tengan en las fiestas principales el acceso a la comunión. Bueno, dale, quizás antes de pasar vos, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, alguna cosa que quieran? ¿Queda claro más o menos? ¿Está claro? Que tendríamos que trabajar así, amor. Ojalá. Sí, ahora algo de eso más que te traje. Bueno, algunos agregaditos de lo que fue compartiendo Tiago, que me parece también como importante de lo que quiero compartir yo, que desde mi presencia laica en la misión, tiene que ver que cuando Tiago les contó que se establece esta ley del punto de las 24 horas, que se tenían que ir y se van sacerdotes, religiosos, religiosas, así como ordenaron de emergencia a estos obispos, se ordenaron a muchos miembros de la comunidad, a diáconos permanentes, que eran los que de algún modo se juntaban a rezar en el tiempo de la guerra a escondidas, recorrían kilómetros para ir a buscar la Eucaristía y poder entregarla. Entonces digo, el protagonismo del laico en este proceso, ¿no?, que nos contó el padre Tiago, tiene mucho que ver con esta impronta de iglesia ministerial. Y una de las cosas que a mí más me enseñó y me impresionó realmente es eso, el compromiso de los laicos con la comunidad, que lo toman con una responsabilidad y una seriedad que es impresionante, realmente para aprender, ¿no?, también como el compromiso con el que asumían los ministerios. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, esto que te contaba de la organización, se me venía un ejemplo. Yo allá, uno de los servicios que daba era ser chofer del padre Ernesto, que es un sacerdote, ya no sé, que tiene como 84. Llegó a Argentina ya. Bueno, cuando ya tenía sus 70 y pico, y entonces yo lo llevaba a las comunidades, a las cosas que hacían. Y un día me dice, bueno, vamos, vení, llevame, que tengo que ir a dar confusión. Bueno, empezamos a andar. Fuimos a un lugar lejísimo de la parroquia, y cuando llegamos, cuando se está, digamos, en el lecho de muerte y la persona está por morir, la comunidad se vigilia y la familia está afuera, no al lado del fueguito, mientras acompañan al enfermo. Bueno, cuando llegamos, lo hace entrar Padre Ernesto a la paliota, que es como la casa, digamos, la habitación en este caso del enfermo, y yo me quedo con la gente en el fuego. Bueno, rezando y cantando en Shinzo, o sea que yo tampoco mucho entendía en ese momento. Y
Y cuando salimos, ¿cómo supimos que teníamos que venir acá? O sea, ¿cómo te enterás haciendo que no hay teléfono? Ahora hay, después hubo, pero aún sin haber teléfono, la información llegaba rapidísimo por esta organización de la comunidad, porque cada partecita tiene a su responsable. Entonces, varias familias tienen un responsable, varios de esos son otros responsables, y así, ¿no? Lo que le explicó Santiago ahora con todo el ejemplo. Así que bueno, eso quería como agregar esto que estuvo compartiendo el padre. Y bueno, contarles un poquito también en la misión. La misión se encarna en la realidad, y no solamente está la dimensión humana y espiritual, sino también todo lo que es la realidad social, material de la gente que vive en la comunidad. Entonces, a medida que se va conociendo y se va saliendo, también uno va encontrando o diagnosticando necesidades y pensando formas de acompañar, no solamente desde el anuncio, desde la palabra, sino desde el eje de la caridad, que tiene que ver con poner en obras y en acto el amor de Dios. Entonces, bueno, la misión ha intervenido en temas como salud, agua, desarrollo económico, pero bueno, esto que está acá, puntualmente les cuento que había un proyecto de agua para todos, que consistía en la construcción de pozos de agua o cisternas comunitarias. Allá en Mozambique se usa mucho el agua de lluvia, o sea, el agua de lluvia se recolecta, todos los techos tienen sus canaletas, van a cisternas, y esa agua es la que se utiliza, agua buena. Entonces, bueno, uno de esos proyectos era en distintas comunidades, siempre con apoyo financiero que venían de distintos lugares, hacer esas construcciones. Que lo interesante también es que de estas construcciones también eran comunitarias, no era que solo venían de afuera, se construía, sino que era todo un proceso con la comunidad para decir dónde el pozo, cómo el pozo y bueno, armarlo. Después estaba la construcción de capillas, que era otro proyecto que teníamos, de poder ir mejorando las condiciones de la capilla, de las comunidades, puesto que decía Santiago que bueno, también les daba ahora da la posibilidad de que puedan también tener el Santísimo. Otro proyecto que había es, que no sé si sigue estando, pero sí, creo que sí, el de apoyo nutricional a niños, a madres con HIV, que después eso se amplió no solamente a mamás con HIV, sino también allá es muy común, no sé por qué, tener gemelos y trillizos. Entonces muchas veces no dan abasto, entonces bueno, se hace un apoyo con leche para los bebés. Otro proyecto es el internado de adolescentes, como vivíamos en un contexto rural, muchos venían al colegio de distancias como bastante largas, entonces durante la semana vivían en el internado y durante los fines de semana salían. Con todos estos chicos, jóvenes, adolescentes, se hacían los encuentros de jóvenes, trabajábamos con la pastoral juvenil, que los años que estuve yo me tocó acompañar, era muy lindo. Y bueno, otro proyecto también era el de padrinazgo a distancia, con la idea de que personas de acá colaboraran económicamente para acompañar la educación de un niño allá en Mozambique. No sé si me estoy olvidando de uno. Costurero. Teníamos un costurero social también, que era para acompañar a mujeres, era un proyecto socioproductivo y de hecho hoy todavía se siguen vendiendo algunas cosas que se hacen en el costurero y creo que estamos con eso. ¿Me olvidé de alguno? No me olvidé de ninguno. Bueno, compartirles. Sí, ahora voy a esa parte. Cuando yo llegué a Mozambique ya era la cuarta o quinta laica que iba, esto empezó en el 2008 la presencia de laicos en el equipo misionero. Como les acabamos de contar, la participación y el protagonismo de los laicos de la comunidad de siempre, y cuando yo me sumo al equipo misionero. Esto es muy importante y a mí me sirvió, la verdad que mi vida fue un antes y un después de Mozambique, porque ahí realmente aprendí a trabajar como misión compartida, ¿no? A no solamente ser ejecutora de propuestas o de decisiones, sino también a estar en la mesa y a pensar y a proponer lo que se iba haciendo en la misión. Así
que desde mi aporte, desde mi mirada laical, desde mi profesión, ya me había ido recibida de trabajadora social, así que desde este lugar pude aportar a lo que el equipo misionero fuimos haciendo como animación de la parroquia en esos años. También estuve en la comunidad de Yerba Manini, que es la otra comunidad redentorista, que está en un contexto ya de ciudad, en la capital del país, y ahí estaba más acompañando lo que es la formación de los agentes pastorales. Me parece una gran riqueza lo del equipo misionero. Yo vivía junto con 2 hermanas misioneras redentoristas y después estaba la Casa de los Padres, donde había 3 sacerdotes. Celebrábamos juntos, trabajábamos juntos y compartíamos la vida en todas sus dimensiones como equipo. Y después los aprendizajes propios de la misión. Yo siento que en la misión de Mozambique me formé como laica, ¿no? Entendí lo que era ser laico. Venía de haber participado mucho en todo lo que es la pastoral juvenil, en distintas instancias de la congregación misionera redentorista, y me acuerdo que siempre era, ¿qué es ser laico? ¿Qué es ser laico? Yo decía, ya nadie se pregunta qué es ser laico. Se es laico, o sea, ¿no? Soy bautizado, tengo un llamado, tengo un envío y mi servicio es a la comunidad, ¿no? Después sí están claramente los gustos y donde uno se siente más llamado. Entonces están los que les gusta más la parte de liturgia, lo festivo es el tinte de la comunidad de Mozambique, entonces las celebraciones duran 2 horas, hay baile, hay canto, hay avisos, los avisos parroquiales duran más que la misa a veces, y es muy gracioso, ¿no? Porque el domingo es el día realmente del Señor, ¿no? Entonces la gente no está apurada por irse, entonces celebra con mucha tranquilidad. Bueno, creo que hasta acá habíamos llegado con lo que preparamos. Me parece que todo lo que compartimos hoy no es solamente algo anecdótico, no vamos a compartir unas fotos y videos, pero también es para preguntarnos cómo misionamos hoy, ¿no? Cómo somos parte de la comunidad, cómo nos comprometemos con la construcción de la comunidad. Y después acá decía el nombre. ¿Yo? Sí. ¿Josefina? Josefina decía, bueno, tenemos que hacer lo mismo acá. Todo esto que nosotros compartimos, que Tiago les contó, fíjense la perspectiva histórica, ¿no? O sea, son procesos que llevan tiempo. Lo que no hay que dudar es que tenemos que estar involucrados en la construcción de la comunidad que queremos. No esperarla de afuera, sino nosotros también comprometernos a poder construirla y sostenerla también, ¿no? No solamente desde los servicios, sino también desde lo económico, algo que a mí me impresionó en Mozambique, la pastoral del Dísimo le llaman, que es toda la animación para la colecta, ¿no? O sea, para lo que es la colecta del domingo, o sea, es con lo que cada uno se puede comprometer desde lo económico también en esa construcción. Y bueno, esto que decía Tiago del aporte y la riqueza que cada carisma, cada llamado, cada vocación aporta a la misión. Ahí fue muy rico el intercambio entre sacerdotes, hermanas y laicos, porque todos tenemos un llamado y todos tenemos una impronta, y lo importante siempre, en mi experiencia por lo menos en el tiempo que estuve, es que lo importante era la misión. Nos hemos peleado un montón, hemos tenido distintas opiniones un montón, pero siempre primó el decir, bueno, esto, no vamos a hacer esto juntos. Otro regalo hermoso que tuvimos como equipo misionero fue la celebración de las misiones populares, que eso para mí fue como sumos, ahí me di cuenta de lo que amo la misión popular, porque realmente también es todo un proceso. Yo como redentorista, la misión popular es una metodología propia de los padres redentoristas para llegar a un lugar, ¿no? Y compartir el anuncio. Y siempre había participado de la etapa de celebración, o sea, de hecho no sabía que había más etapas. Yo iba a la celebración, yo iba a la misión, y eran 10 días, 11 días en un lugar con un montón de actividades misioneras, centros misioneros. Cuando llego allá, y en esta riqueza del equipo misionero, preparamos juntos todo lo que es la misión popular. No solamente yo como laica, sino laicos mozambicanos de la comunidad redentorista, tanto de Mubamba como de Maputo, en la preparación. La preparación de una misión popular lleva más o menos un año de llegar al lugar, de visitar, de conocer. Después
está la celebración, que son estos 11 o 12 días de shock misionero, y después la continuación de la misión, que es la tercera etapa, este modo de llegar, que también tiene un tiempo como un año de acompañamiento. Así que eso fue maravilloso. Aprendí muchísimo de las hermanas con quien me tocó convivir. Me acuerdo el primer día que llegué a Bamba, y bueno, todo muy bien, me recibieron las chicas del internado, los padres, qué sé yo. Y cuando llego con la hermana Silvia y la hermana Hortensia, que todavía están allá hoy, llego así y digo, bueno, y ellas hacen ¡plum! Cada una su pieza. Y yo dije, ahora, ¿qué hago? Bueno, ya me empieza, digamos. Y le tomé cariño a la pieza, y entendí que para un religioso la pieza es su mundo, digamos. Así que la verdad que ha sido una experiencia hermosa de equipo misionero, y aliento a que los laicos nos involucremos en ser parte de la definición del plan pastoral de la parroquia. No solamente que nos informen, nos avisen, sino que nos vamos, preguntemos, formémonos, como decía Tiago. O sea, yo también hice el curso de inserción misionera, hacemos todos los que llegamos de afuera, y leí documentos que no había leído nunca como católica, como misionera, así que me parece que es importante involucrarnos desde todo ese lado. Así que bueno. Les voy a contar una perlita sola, ¿verdad? Una perlita. Me queda una hora más para No, me mata, No vuelvo a mi mujer con tan pobre. Digo, una de las cosas más lindas tiene que ver con cuando uno descubre cómo el Evangelio llega y abre el horizonte de la vida. Eso uno lo puede descubrir porque está alejado. Los que van a hacer Emaús, por ahí las Emaúsas desde fin de semana, o en el encuentro conyugal, esperamos que también acontezca. Pero digo, el impacto de lo que es el anuncio de Jesús en personas que nunca escucharon de qué se trata. En la zona por eso tenemos una zona de pastoral ya trabajada. Les voy a decir que la brochura que hicimos tiene muchas cosas que si habláramos no podríamos estar sino 5 horas siguiendo lo de la brochura. Pero hay una... bueno, vamos a la zona del primer anuncio, o sea, la iglesia no estaba presente, no había nadie ahí. Solo estaban los curanderos de la zona, entonces nos juntamos, ¿cómo hacemos? Bueno, la autoridad local es importante, nosotros ya estábamos con el proyecto de agua, entonces el proyecto de agua también era un gancho, y bueno, se reúne la población como si fuera el jefe de la aldea, dice, bueno, van a venir los padres, los que viven allá en Huamba, y bueno, ¿cómo presentamos? Bueno, muy bien, entonces vamos a dar el puntapié inicial. ¿Cómo dar el puntapié inicial? Bueno, entonces era con un cuento, y contar. Bueno, nosotros tenemos un gran regalo que hemos recibido de Dios allá en el pueblo religioso, digamos, tiene esa característica religiosa, y tenemos este regalo que nosotros nos gustaría poder compartirlo con ustedes y qué sé yo. Bueno, entonces antes habíamos escuchado cuáles eran las preocupaciones, siempre ponían el agua porque ya sabía que había proyecto de agua, y la gente allá en esa zona tenía que caminar 5, 6, 7 kilómetros para buscar agua, 20 litros sobre la cabeza, y volver. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer así. Entonces, bueno, ¿a quién le gustaría conocer este regalo que nosotros tenemos? Levanten la mano. Y anótense. Íbamos con alguien lo más cercano posible, que ya era parte de la iglesia, nos acompañaba, iba, y entonces. Y así 7, 10 personas
levantaban la mano, se juntaban y un animador que estaba más cerca se comprometía durante un tiempo a reunirse los domingos para rezar, para empezar a contarles del regalo que teníamos de Jesucristo, el regalo más allá de todos los regalos. Y entonces se fueron juntando y fueron surgiendo pequeños grupos, y cuando ya más o menos el que iba acompañando iba viendo, bueno, son 10, está Mili, que la tengo de punto, y aparte hoy, mañana me va a pegar en la vista, dice, parece que Mili podría llegar a ser la que impulse. Entonces era como la agarrábamos a Mili para asegurar. Entonces el animador iba trabajando más con Mili para que tuviera. Cuando la comunidad, la pequeña comunidad, se iba haciendo más fuerte, 2 años, una cosa así, no es entonces un día para el otro, de reunión semanal y eso, ¿qué es lo primero que les ha salido a esta comunidad? La alegría más grande fue esa. Tenemos que ir a aquella aldea donde nadie conoce lo que nosotros conocemos. O sea, cómo la misión a la persona que se le va abriendo el horizonte por el anuncio de Jesús, eso lo vivimos espontáneamente. Ahora me enteré que en Bolsuane, donde habíamos querido ir y no habíamos podido, ahora los que están en Mancumo, que es un lugar, que es una pequeña comunidad, ellos pidieron, se comprometieron y están empezando la comunidad en Bolsuane. Fabuloso. Y la otra que te cuento, esta es la más linda. Como el valor de la Eucaristía. El valor de la Eucaristía. Ana Alfiano, animadora de Mañicane A, era la animadora de la catequesis. Nosotros a los animadores de los ministerios los reuníamos para formarnos en cursos de 8 días, 10 días en la misión. Viene Ana, 70 kilómetros de distancia, en esa época había muy pocos coches, la mayor cantidad caminando para la formación. Muy bien, a la semana siguiente, o a las 2 semanas después de la catequesis, venía la animación de la liturgia. Entonces va la animación de la liturgia y la veo a Ana de nuevo. Le digo, pero Ana, si yo te dije que tenía que ir otra persona, ¿cómo venís vos? No puede ser que tengas, yo ya me subí a la moto solo. Y me dice, no padre, vino Rosa. Y entonces tenía deseos de locura. Se vino 70 kilómetros a pie, casi la mayoría, los últimos de la entrada nacional para la misión de 12 kilómetros, los hizo en la chapa, que le llaman a las camionetas, para comulgar. Cuento esto en la parroquia nuestra de Goya, que conocía porque yo había vivido en Goya, donde en Goya levantan el teléfono y decían así, ¿a qué hora celebra el padre Javier? Que lo veo allá, gracias ¿a qué hora celebra el padre Javier? ¿Quién celebra la misa de 7? Todo preguntando para escoger, ¿no es cierto? Para elegir. Y cuando es un día frío, entonces cuento esto el día de Corpus Christi en Goya. Y entonces digo, ¿cómo valoramos nosotros la Eucaristía y cómo otras personas la valoran? Cuento, yo me volvía de Goya a Buenos Aires en el micro, me llevan a la terminal, llego al micro y me dice un policía, ese padre, en esa época estaba con ropa de cura. Esta también es de cura africana. Y entonces digo, sí, hay un señor que lo anda buscando. No me olvido ni del nombre del señor, el ingeniero Piazza. Por él lo conoces,
me dio $200 y dice, comprale a esa maldita fiado una bicicleta para que por lo menos pueda ir en bicicleta. Recibí los $200 y Ana Alfiado tuvo la mejor bicicleta de la zona gracias al compartir. Digo esto porque hay muchas cosas que cuando uno conoce la fe en otros lados y cómo mueve, uno puede. Y la otra, decía una, nunca pensé que había una vida eterna, una vida para siempre. Yo pensé que la vida era esto, de buscar el agua, de cambiar los cabritos del lugar, de ir. Ahora es como que cosas simples que llenan el corazón de la alegría. Bueno, mientras Macarena nos va mostrando fotos, no sé si quiere darle el nombre a las fotos. ¿Alguna de ellas será? No tengo foto de Ana. Bueno, primero agradecerle a ustedes dos. Macarena, tenés una presencia santa, un equilibrio muy bueno. Es agradable escucharte y contar con tanta serenidad. Bueno, Santiago, cada día que nomás te conoce más, agradece a Dios tu presencia acá, porque sos una persona muy entregada, ¿no? ¿No es cierto? Ustedes lo disfrutan y la verdad que te da ganas de conocer más a Jesús por el amor que vos mostrás y das ahí, ¿no? Tendríamos que hacer una colecta para que Josefina vaya a Mozambique. ¿Cuánto le pagamos pasaje de ida? Creo que esto que hemos visto nos deja con ganas, ¿verdad? En el segundo semestre, ya el mes que viene, como estamos en los 800 años de San Francisco, va a venir mi hermana María Teresa, que es franciscana, a hablarnos del jubileo y quién era Francisco y demás. Ella, digo, para engancharnos, hizo un curso de 6 meses en España de franciscanismo, así que un poquito sabe. Pero me gustaría que cuando vuelva de Santiago, de allá, te vas a Nigeria, ¿no es cierto? No. A Mozambique, cuando vuelva, podamos tomar algunos elementos bien concretos que nos ayuden a desarrollar mejor nuestra vivencia de fe, nuestras ganas de comunicar a Jesús, nuestro darnos, así como vos pedías, ¿no? de entregar lo que Él nos ha regalado y que no sabemos cómo darlo. Y quizás esta gente, con su sencillez, su pobreza, nos puede enseñar a nosotros, a través de ustedes, a aprender un poquito de esto. Así que por eso sería como una bajada más de línea, más concreta, más específica, que esto ha sido una excelente introducción. Afuera, le hemos pedido al Padre Santiago, ha remoloneado un poco, medio que se ha encabritado, pero lo hizo. Le hemos pedido que arme un cuadernito. ¿Vos lo llevaste a hacer eso? ¿No? Sí. Bueno, un cuadernito donde está todo lo que él ha dicho y mucho más. ¿Sí? ¿Cuál es el módico precio que tiene? 20.000 pesos. 2.000 pesos. Aquí hay que dar 2 pesos, el Padre Santiago. 2.000 pesos, ¿sí? Y ahí afuera está, si usted lo quiere llevar, lo compra, ¿sí? Puede llevar bien para los parientes también. Digo, como para leer esto después de la experiencia de escucharlos hablar con esas ganas y ese esfuerzo y meternos un poquitito más adentro, ¿sí? Bueno, eso. Y después también están un poco los libros, el cuadernillo sobre los temperamentos y también el de San Juan de la Cruz, un poquito la introducción, así que por ahí si lo quieren, los llevan un poco. Bueno, muchas gracias, que Dios nos bendiga. Me gustaría que recemos una oración. No.
equipo que apoya a la misión con la oración, que se reúne los miércoles. Después le voy a pasar a la señora presidenta y al padre Marcos el link, por si alguno quiere entrar en un grupo que se abre los miércoles solamente, no hay, y es solamente para rezar por las intenciones de la misión. Quiero leer esta oración que hizo en el final de la exhortación apostólica de Iglesia en África de Juan Pablo II. Quiero rezarla, ustedes la siguen, porque es muy bonita y muy importante en el contexto africano. Oh María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, gracias a ti en el día de la Anunciación, al alba de los tiempos nuevos, todo el género humano con sus culturas se alegró de descubrir que podía recibir el Evangelio. En vísperas de un nuevo Pentecostés para la Iglesia en África, Madagascar e islas adyacentes, el pueblo de Dios con sus pastores se dirige a ti y contigo implora que la efusión del Espíritu Santo haga de las culturas africanas lugares de comunión en la diversidad, transformando a los habitantes de este gran continente en generosos hijos de la Iglesia, que es familia del Padre, fraternidad del Hijo, imagen de la Trinidad, germen e inicio en la tierra de aquel reino eterno que tendrá su plenitud en la ciudad cuyo constructor es Dios, ciudad de justicia, de amor y de paz. Así sea. Muy bien. Y que el Señor nos bendiga a todos. Jivito Gadadani, Miga Juana, Miga Moya, Guapasa. Gracias. Bueno.